Gracias, Susana. ¿No empieza, verdad? No, ya. Chao. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa con mi charita? Ya tenía ayer. Ya. Pero no come nada, ¿verdad? En su casa. No, chistoso. Ajá. Eso no debe de ser. ¿Verdad? Sí. Tenía que saber qué comida final. ¿Eh? Si no hubiera habido, Ándale. No, y todavía me pregunta, ¿hablando de comer? ya. Oh, mi perro tan bonito.
Ya va a empezar, hija. Te van a hacer algo. Voy a lavar la boca. Ay, si estuviera mi nietito se me hubieran llevado a la fiesta otra vez. Una fiesta se la vive la Gigi. ¿Qué dices? Una fiesta se la vive de Gigi. Sí. Una fiesta. Voy por mi día.
Calma.
Esto de los versículos anteriores, ¿verdad? Que dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Es decir, aquí Pablo ahora utiliza, en Efesios utilizó la perspectiva de la condición natural del hombre. ¿Eres renacido o no eres renacido? ¿Eres salvo o eres condenado? Incluye a todos los seres humanos. No existe una sola excepción de que haya alguien que no estaba en esta condición. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a gentiles, judíos y gentiles. Ahora Pablo lo ve desde la perspectiva gentilicia, es decir, nuestra descendencia física. Judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y luego hace una descripción tomando ahí, ahorita en un momento más vamos a ver el detalle desde Génesis, de Romanos 3, ¿verdad? Pero aquí quiero tomar el versículo 10, donde hace esa énfasis. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nuevamente coloca, ¿verdad? Desde el versículo 9 está hablando, ¿quiénes existen a nivel gentilicio desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva de Pablo? Pues están los judíos y están los que no son judíos. A los judíos, ¿verdad? O los que no son judíos se les llama gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Como dice aquí, todos están bajo pecado. Y entonces hace esta afirmación que hace referencia a el Antiguo Testamento, como está escrito, y es hace allí, él retoma varios pasajes del Antiguo Testamento, varios pasajes de Salmos, de Isaías, y define esto, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, todos están bajo pecado, lo contrario a eso, ¿verdad? Sería justicia, y lo que está afirmando que ese pecado habla de la condición del hombre en general. Estamos en pecado, estamos en injusticia,
Ni uno solo está librado de eso. Judíos y gentiles estamos en la misma condición. Versículo 19, ahí mismo de Romanos 3, nos vuelve a afirmar. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, más adelante vamos a ver los versículos intermedios, ahorita quiero solo afirmar y darnos cuenta cómo la Biblia habla de que todos los seres humanos estamos en esa condición. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos los seres humanos. Y aquí lo aclara, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nuevamente es una afirmación, el universo de pecadores, el universo de personas que están en condición caída, somos todos los seres humanos, todos estamos ahí. Y luego dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente, la afirmación es radical, la afirmación es precisa. Todos somos injustos en condición de pecado, con una naturaleza, como dice aquí, destituidos de la gloria de Dios, significa con una naturaleza contra o antidivina. ¿Qué significa eso? Que no estamos en ninguna condición ahora para poder tener cualquier tipo de relación, de comunión, de cercanía con Dios. Esa es la naturaleza, eso es lo que la Biblia enseña de la condición caída del hombre. ¿Esto por qué es? Porque a lo largo de la Biblia vemos que Dios en su naturaleza es completa y absolutamente santo. Habacuc 1:13 nos hace una descripción de esa santidad en en algún sentido, en el sentido de lo que podemos nosotros implicar de por qué Dios no se relaciona con el hombre o de esta condición caída que tienen todos los hombres. Dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces estamos dirigiéndonos, sí, a la santidad de Dios como esa trascendencia divina, es decir, que Él no es como nosotros, Él es Dios, Él es el creador, nosotros criaturas, sus criaturas, y que en esa trascendencia, aquí la Biblia nos describe con esa pureza absoluta. Es tan importante que nosotros podamos ser dirigidos prioritariamente para entender cualquier doctrina, enfocándonos en quién es Dios. El hombre actualmente ha tratado de ver todo, y esa es una de las contaminaciones más peligrosas en la doctrina cristiana, a partir de nuestra propia perspectiva. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener, por ejemplo, cuidado con la interpretación de libros sapienciales, como los Salmos, como Proverbios, como Eclesiastés, Cantares, el libro de Santiago, ¿verdad? La carta de Santiago, porque de repente nos queremos basar en nuestra doctrina en la perspectiva de nosotros, cómo lo veo yo, cómo lo cuestiono yo. Y eso es terrible. Si nosotros perdemos de vista quién es Dios, inmediatamente vamos a poder desviar nuestra mente en situaciones que vamos a tener que parchar, que vamos a tener que ajustar, porque no es Dios que está hablando. Entonces, Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, está hablando de una pureza absoluta, de una limpieza total de Dios. Esta pureza, esta santidad de Dios es la antítesis de todo o cualquier defecto, de todo o cualquier imperfección moral. Entonces, eso es Dios. Por eso, viendo esta característica de Dios, podemos entender lo que significa lo que acabamos de ver ahí en Romanos, lo que está expresando Pablo ahí en Efesios de esta condición. Todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, sin comunión con la naturaleza divina, que es absolutamente justa y santa. Y el estado de impiedad, contrastante a esa naturaleza divina y absolutamente justa y santa que nos dice Habacuc 1:13, que es el contraste que está explicando Pablo ahora en Romanos 3, de una imperfección moral. Entonces, eso es lo que es importante que nosotros tenemos que estar vislumbrando, ¿verdad? Y que estar entendiendo hasta cuando vemos o entendemos esa pureza y absoluta santidad de Dios,
¿verdad? Esa pureza moral de Dios, esa incapacidad de ni siquiera, dice aquí, mirar algo, tener comunión con algo que no es de su propia naturaleza justa y santa. Porque si nosotros no miramos eso, no vamos a entender, repito, la profundidad del evangelio, y eso trae una consecuencia terrible en nuestro entendimiento del resto de la doctrina bíblica. El centro tiene que ser Dios. Entonces, aquí vemos que nuevamente esa condición, y que a veces nos confunde el entendimiento al no examinar textos como el que acabamos de leer al principio de Efesios 2:1. Vamos ahí nuevamente, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, sin Cristo, sin su vida, nuestra condición era de muerte. Pero aquí es muy importante que nosotros hagamos una exégesis, una breve exégesis de este texto, porque de forma inmediata lo que nos hace mirar o tratar de comprender es que cuando Pablo está diciendo aquí en Efesios 2:1, la última parte del texto, parece ser una redundancia. Es decir, parece ser que Pablo lo que está haciendo es buscando enfatizar en esa condición, ¿verdad?, nuestras acciones. Si nosotros hacemos la exégesis, nos vamos a dar cuenta que no es así, y es a lo que vamos a proceder en un momento más. Aquí parece ser que está hablando que delitos y pecados, nos está diciendo lo terrible de nuestra muerte en relación a nuestras acciones. Eso es lo que inmediatamente y lo que muchos se confunden. Muchos piensan que, bueno, pues alguien es pecador hasta que comete un pecado, pero no es así. Aquí lo que está dirigiéndose Pablo es, en principio, es la condición pecaminosa, que lo único que produce es pecado. Lo único que produce es injusticia. Lo único que produce realmente una condición de pecado, y ahí es donde comenzamos a mirar la gravedad de esta condición, es impiedad. Dice la Nueva Traducción Viviente, la tradujo de esta manera: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Te das cuenta? La Nueva Traducción Viviente nos ayuda un poco a ir vislumbrando que no es una redundancia de Pablo lo que está afirmando aquí. Dice la Biblia del lenguaje sencillo, que me parece muy bien, y ahorita vamos a ver por qué. En la definición de las palabras que se utilizan aquí, dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Estas dos versiones nos abren un poco el panorama para darnos cuenta que lo que está diciendo Pablo no es propiamente una redundancia, sino está explicando dos cosas diferentes. Y de hecho utiliza dos palabras diferentes. Número uno, en nuestra versión Reina Valera 60, que traduce ahí delitos, es la palabra paraptoma. Paraptoma. Y significa, según el diccionario Strong, desliz, desviación de la rectitud y verdad de la obediencia a Dios y del cumplimiento de su voluntad. También el diccionario, esta definición la tomé también del diccionario Vine. Error intencional o transgresión voluntaria, ofensa, falta, defección, paso en falso, yerro, una caída al lado. Eso es lo que significa literalmente tropiezo. Si tú examinas la definición etimológica de paráptoma y cómo se utilizaba esta palabra en el griego de la época del Nuevo Testamento, está dirigida más hacia unas acciones, las acciones que como tal. Es decir, está hablando de ofensa, de una falta, defección, paso en falso. Está hablando de acciones, está dirigido a acciones. Y la segunda palabra que utiliza Pablo aquí en Efesios 1:2 es la palabra que se tradujo al español como pecados, en donde ahí creo que sí debemos de tener un mayor cuidado, porque pecados nos dirige inmediatamente, repito, a lo mismo que delitos, nos dirige hacia acciones. Pero la palabra que se utiliza aquí, Pablo, es
hamartía. Por eso se le llama, como les decía yo al principio, esta materia en teología en relación a la condición de pecado del hombre, a la caída del hombre, se le llama martiología, ¿verdad? Estudio del pecado como tal, así es como le llamamos. Entonces, aquí la palabra hamartía que utiliza Pablo literalmente significa errar el blanco, distorsión moral. Fíjate bien lo que realmente está implicando esto. Es el principio o fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones. Te das cuenta que no habla propiamente de la acción, sino de lo que provoca esa acción. Principio o poder director organizado, alegalidad, ilegalidad, maldad. Entonces, hamartía está más dirigida a condición que acción. No es, dice el diccionario, el hacer pecado en cuanto a comisión de un acto, lo que tiene a la vista, aquí está la explicación teológica, sino un curso continuo de pecado, una condición de pecado. Entonces, lo que está diciéndonos Pablo, ¿verdad? Que nuestra muerte, la muerte que está mencionando ahí, es debida o descrita por nuestra condición y que esa condición es lo que produce la acción. Es decir, permítanme decirlo de una forma incorrecta porque no se debe hacer así, pero permítanme hacerlo para que pueda darse la explicación. Debido a que hay hamartía en mí, produzco paraptoma. Debido a que estoy en maldad, en una condición interna de pecado, produzco pecado. Debido a que tengo esta condición en mí, en que creo que la palabra que nos describiría mejor es pecaminosidad, entonces lo que yo produzco es pecado, una transgresión hacia lo que Dios ha establecido como santo, bueno y justo. Entonces, por eso yo decía que la Nueva Traducción Viviente es una muy buena traducción del entendimiento de una exégesis como la que acabamos de hacer. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Entonces, la desobediencia nos dirige más a esta condición que tenemos en que nosotros no podemos resolver ni hacer algo nunca bueno. Ambos, tanto la condición como la acción, son terribles porque es exactamente lo que estorba, como ya lo describimos con anterioridad, para relacionarse con Dios y nos separa de Él. Entonces, cuando no entendemos nosotros esto o lo que la Biblia nos está explicando, por eso tenemos la necesidad muchas veces de estar filosofando, de estar definiendo cosas y redefiniendo y redefiniendo. Hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que nos está hablando el Señor. Ambas son, tanto la pecaminosidad, la condición, la maldad que hay en nosotros, es lo que produce ese pecado y ambas obviamente son detestables, abominables para Dios. Dice Isaías 59:1, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí hay una descripción maravillosa, hermosa, de esta condición del pecado. Dice aquí, ¿verdad?, que hay algo que está estorbando en esa relación entre nosotros y Dios. El pecado puso una barrera de separación. Es lo que leímos ahorita ahí en Romanos 3:23. Destituido significa eso, sin poder alcanzar las virtudes, las maravillas de Dios. Hay una separación irremediable en nosotros mismos entre Dios y el hombre. En Romanos 8, 7 y 8 hay esta descripción de la condición que se describe en todos los seres humanos, como ya lo dijimos, sin excepción.
Romanos 8:7, Pablo describe esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por naturaleza, hay inclinación a lo malo, hay hostilidad contra Dios, hay una corrupción moral completa, una esclavitud total al pecado. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo fue que se nos describe en la Biblia que sucedió esta caída? ¿En qué momento esta caída produjo o es como tal una condición de muerte? ¿En qué momento fue la muerte? Bueno, pues Génesis 3 nos hace una descripción de esto. No voy a poder hacer un análisis completo y exhaustivo de este Génesis 3. Es maravilloso poder darnos cuenta del detalle con el que es narrado esto y cómo hay un contraste completo entre la condición que se tenía antes del pecado y después del pecado. Vamos a ver algunos puntos importantes al respecto. Pero el versículo 2 nos habla ahí de cómo fue que sucedió esto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La advertencia estaba dada. Y como dije desde el principio, la palabra que se manifiesta, la palabra de advertencia, la palabra de realidad de Dios respecto a la condición del hombre en pecado, es desde el principio, desde la primera advertencia, morir. Esa es la condición. Y entonces la serpiente, que lo vemos que en el versículo 1, que era astuta, ¿verdad? Usada, vamos a ver que ahí está Satanás, ¿verdad? Usando a la serpiente de esta manera, dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, esto nos llama la atención de varias cosas. Y por eso a veces la confusión en el entendimiento de la profundidad de la caída. Había una instrucción, ambos la sabían. Aquí está demostrado, aunque en el capítulo 2 Dios le da la instrucción a Adán directamente, aquí está claro que Eva también la sabía. Nos dice la Biblia si Adán la instruyó, eso es lo más probable, o si Dios se la dio directamente a ella. Cualquiera que sea el caso, Eva estaba en conocimiento de causa, estaba en conocimiento de las situaciones. Y también, además de la instrucción de no comer del árbol, está también la instrucción, está la consecuencia, la advertencia de la consecuencia. Y aún así, vemos aquí en el contexto de ahí de Génesis 3 que ellos tomaron una decisión. Tomaron y comieron. Pero la confusión nuevamente nos viene a la mente porque la mayoría de nosotros cuando hablamos de muerte, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué explicación da a nuestra mente? Bueno, pues la explicación es que yo voy a un funeral y veo ya un cuerpo metido en un féretro que ya no tiene funcionalidad de ningún tipo y entonces a eso le llamo muerte, algo que está inerte físicamente. Pero ellos, si seguimos leyendo ahí versículo 3, cuando deciden esto, comer y comen, no cayeron ahí en ese instante sin funciones fisiológicas. No se les detuvo el corazón, no se les detuvo ningún órgano. Siguieron vivos. ¿No hubo consecuencia? Claro. Vamos a ver más adelante cómo en un pasaje bíblico esto le llama directamente, ¿verdad? Muerte espiritual. Pero no entra solo la muerte espiritual. Aquí vamos a ver algunas condiciones de cómo es evidente la muerte espiritual, que es importante para el entendimiento de lo que queremos concluir el día de hoy, pero de esta descripción de la caída. Pero vemos que hay cambios. Ya vimos con anterioridad en los pasajes, ¿verdad?, anteriores que sí hay evidencias de esto, lo vamos a seguir viendo un momento más,
Pero aquí, como ya lo vimos, se perdió la gloria. Se perdió el acceso a la comunión. Hubo una separación, ellos fueron separados del huerto y eso implicó una separación de todas las virtudes divinas con las que se tenía comunión antes. Y en Romanos 15:12 nos da el entendimiento de esto. Dice Romanos 15:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí parece ser un círculo de palabras que utiliza Pablo en un análisis, voy a decirlo, intelectual, aunque nos está claramente haciendo evidencia de conceptos espirituales, nos está haciendo ver una realidad, Pablo, una realidad palpable. La evidencia, nos está explicando aquí Pablo en Romanos 5:12, es que la evidencia de esa muerte espiritual del hombre es la muerte física, la claridad. No requerimos de haber nacido de nuevo para darnos cuenta de la realidad de la muerte física, y que si nosotros volteamos a ver la Biblia, nos hace entender que esa muerte física viene debido a la muerte espiritual, a la condición del hombre debido al pecado. Mientras la vida de los pecadores externa continúa, la muerte, la vida física, la vida interna está sin vida. Esa es la realidad. La muerte se hace evidente también con otras condiciones, pero la evidencia clara de eso es que todo, como dice Pablo aquí, todos los hombres morimos. Esa es la herencia que tuvimos debido al pecado. Esa es la evidencia más clara que debemos de ver y nos da la razón. Todos pecaron. Entonces, la muerte, resultado, ahora se manifiesta de tres maneras. Número uno, vemos que hay muerte física. Es una separación del alma del cuerpo físico, en donde el aliento de vida a ese cuerpo físico es quitado. Pero todavía hay presente una parte espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí en Génesis 3:19 nos da también esa descripción de lo que sucede en el hombre. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que esto físico ya deje de tener ese aliento de vida y vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa muerte física es que no hay funciones fisiológicas del cuerpo. Lo material vuelve a la tierra. Sí, en Juan 11:25 vemos esta misma expresión de Cristo ahí cuando llega con Marta, la hermana de Lázaro, que había muerto físicamente, pero que Cristo nos dice esto, que si lo analizamos solamente a los ojos terrenales, a la perspectiva terrenal, pues vamos a pensar que Jesús estaba diciendo una contradicción. Dice aquí Juan 11:25, esta frase maravillosa de Cristo que utilizamos normalmente el día de resurrección y que debe de darnos claridad de lo que estamos hablando. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si ya estamos nosotros elevando nuestra perspectiva ahora a una condición espiritual, ya nos estamos dando cuenta que no todo puede estar solamente basado en una cuestión física, nos limita eso, sino estamos asomándonos con la Biblia ya a una perspectiva espiritual. Y en este contexto, ¿qué estaba diciéndonos Cristo? ¿Verdad? Que se puede estar vivo físicamente, pero sin separación de la con separación, perdón, de la comunión con Dios, con la comunión o la experimentación de la gloria de las virtudes de Dios. ¿Sí? Por eso dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces aquí esta muerte que está hablando Cristo es una, ¿verdad? A pesar de que estemos nosotros dirigidos a alguien, y lo podemos ver en ese contexto, ¿verdad? Puede estar vivo, pero muerto espiritualmente. Entonces esto es lo que definimos muerte espiritual. Vivos físicamente, separados de la comunión con Dios y su gloria. Y como vimos claramente, esta es la condición del hombre. Tranquila. El
El rey David en el Salmo 51 nos hablaba de esto, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Esta es la condición que estaba. No hay esa forma, es una forma equivocada. No sé si haya por ahí alguien que nos pueda ayudar a mutear a los hermanos que entran. Hay unos hermanos que no tienen mutear. Por favor, muteen su teléfono, hermanos. Dice aquí, y esa es la expresión de Pablo, ¿verdad? Estabais muertos en vuestros pecados, en los cuales no viste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, ahí nos está describiendo el apóstol esta condición de muerte, nuevamente, espiritual. Así lo definimos. Ahora, el pecado nos lleva a impedir conocer a Dios. No tenemos fe. Hay una esclavitud del pecado. El Señor Jesucristo le explicaba esto a Nicodemo, ¿verdad? Para poder ver el reino de Dios, hay necesidad de algo más. Hay necesidad de algo que él llama regeneración, de vida. Esa condición de muerte solamente, ¿verdad? Dios puede, como dijimos al principio, darle vida. Y número 3, ahí mismo en Juan 11, en el versículo 26, aquí nos habla y nos expresa de la tercera manifestación de esta caída con la muerte. Dice Juan 11:26, Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta a Marta, ¿crees esto? Entonces, bueno, aquí nos dirige a la solución que da Dios, por supuesto, a esta condición de muerte, y que es a través de la fe, ¿verdad? El que vive y cree en mí. Esa es la acción que hace Dios en nosotros para que darnos el regalo de la fe. Pero aquí lo que quiero resaltar es lo contrario a eso. No morirá eternamente. Entonces, el que no tiene vida y que no cree en él, no tendrá, por supuesto, vida eterna, sino morirá eternamente. Entonces, aquí nos describe, ¿verdad?, la condición que estamos expresando de lo que entra al hombre por el pecado. La caída produce una muerte física, también produce una muerte espiritual, que vamos a ver en un momento más la evidencia de esta muerte espiritual, pero aquí nos describe que si muertos físicamente en una condición de muerte espiritual, entonces esto es lo que llama la Biblia muerte eterna. ¿Sí? Esta es la definición de muerte eterna. Alguien que muere físicamente estando muerto espiritualmente. Y no hay ninguna alternativa respecto de eso. Hebreos 9:27 nos dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No existe un lugar intermedio, solo sufrimiento del alma en espera al juicio, a una resurrección. Vamos a Apocalipsis 20:11, donde se nos describe esto, esta muerte eterna, y que, como dije al principio, desde Génesis 1 da Dios la advertencia de Génesis 2, perdón, la advertencia de que si desobedecen entrará muerte. Al final, Apocalipsis 20 nos vuelve a dirigir al mismo punto. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que la caída no es una enfermedad, no es una condición pues bastante mala solamente, sino la expresión es muerte. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí vemos, ¿verdad?, un término teológico que le llama a alguien la descreación, ¿verdad? Todo desaparece con el fin de que ahora pasemos ya a una perspectiva eterna. Pero mira lo que narra ahí de cómo funcionó este juicio, cómo funcionará este juicio. Y vi a los muertos, ¿te das cuenta? No está hablando de muertos físicamente, está hablando de la condición eterna que tendrán estas personas, aquellos que ya murieron físicamente y que murieron, estaban en la condición de muerte espiritual. Y vi a los muertos, y la descripción que viene nos hace mirar es grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, nuevamente, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, todos nosotros merecíamos este juicio justamente, y gracias a Dios no fuimos juzgados por nuestras obras, sino fuimos juzgados por la obra de Cristo Jesús. Es decir, en Cristo cayó el juicio,
la ira de Dios, y por eso ahora nosotros tenemos vida. Hay justicia absoluta en Dios. Y nuevamente el versículo 13 dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, muertos físicamente, en donde ya no hay más oportunidad. Por eso el evangelismo debe de ser parte del corazón de un hijo de Dios. Por eso debemos de estar insistiendo en que algunos puedan venir a creer. Fíjate, no evangelizamos. Aquí no hay manera de evangelizar. No es evangelismo el pensar, ven a la iglesia, mira, busca de Dios. Es una imprudencia, es una falta de misericordia decirle algo y es solamente un deseo de tranquilizar nuestra conciencia con la gente. La única manera que ellos puedan verdaderamente venir al Señor es si creen en la obra de Cristo Jesús, no en pertenecer a una iglesia, a una congregación, no, en que ellos crean en Cristo como el único Salvador. Y ellos no van a tener una necesidad de Cristo si nosotros no les damos la terrible noticia de cuál sería el destino eterno o cuál será el destino eterno para aquellos que sean juzgados por sus propias obras y que no pusieron su fe en Cristo para que el juicio no caiga sobre ellos, sino Cristo sea la propiciación por sus pecados. Entonces, la caída de la humanidad en pecado se caracteriza por la muerte espiritual que es descrita por la Biblia. Aquí Pablo nos empieza a hacer esta descripción. Dice Efesios 2:2, comienza a darnos esa descripción. Y ahorita voy a hacer como un paralelismo entre lo que sucedió rápidamente, en lo que sucedió en Génesis 3 y en lo que nos está escribiendo Pablo aquí en Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces vemos ahí que Pablo nos está dirigiendo a la esclavitud que nosotros tenemos del pecado y que es tan evidente porque vamos dirigidos completamente a lo que nos es impuesto. En 1 Juan 2 nos habla ahí, ¿verdad? De lo que, como el mundo trae hacia nosotros nos impone estándares de vida, ¿verdad? A todos estamos esclavizados por la opinión de los demás, nos importa, y a quien dice que, no, a mí no me importa la opinión de los demás, ¿por qué se pregunta eso, verdad? Obviamente, porque sí le importa. Entonces vemos que hay una imposición de valores, una imposición de propósito en el mundo. Entonces, esta opinión de los demás, ¿verdad? Esta susceptibilidad a la influencia de otros, a la manipulación, y que muchas veces nos da esa negación o queremos negarnos a eso, vemos que no para nada es una realidad. Vemos aquí que, ¿y dónde se origina eso? Porque no es solamente eso, eso es la apariencia, ¿verdad? O la evidencia de eso en la realidad de nuestras vidas. Pero ¿dónde se inicia esto? Ahí nuevamente vamos a Génesis 3. En el versículo 9 vemos el cambio de lo que existía antes, de la paz, el gozo que tenía Adán ahí en el huerto, en la comunión con Dios. Y cuando entra el pecado, todo cambió. ¿Cómo se hace evidente esta necesidad en el hombre de lo que los demás piensan? Dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Te das cuenta? Ahí entró el miedo. Antes no había eso. El miedo entra con el pecado, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió. Fíjate, qué interesante, porque ve la respuesta de Adán. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Muy interesante porque de entrada no responde la pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿qué tenía que haber respondido Adán? Nadie. Comí del árbol. ¿Comiste del árbol que te mandé comer? Sí, Señor, sí comí. No responden la pregunta, no responde a ninguna pregunta. ¿Te das cuenta cómo ya el pecado ya produce en el hombre un cambio? Ese diálogo que habitualmente había entre Dios y el hombre, donde Dios le enseñaba al hombre, le decía qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, ahora a él ya no le importa.
Ahora esa importancia de lo que Dios decía ahora se cambia a una importancia, como dice Pablo, de lo que otros dicen. Esa es la evidencia, es una de las evidencias claras del hombre. Ahora, la realidad es que no nos importan los otros. El hecho de que estemos tan pendientes de la opinión de los otros no es porque nos importen los otros, es porque nos importamos nosotros mismos. Me importo yo. Y esto es terrible porque se quitó del centro a Dios. Se quitó, Dios ya no era lo importante, ya no era lo importante escuchar a Dios, ya no era importante la soberanía de Dios. De hecho, eso fue lo tentador del asunto. ¿Qué fue lo que le dijo? Vas a ser como Dios. Ya no vas a tener quien te diga qué hacer. Ya no vas a tener nadie que te limite. Cruza el límite, demuestra que puedes. Demuestra que tú puedes cruzar eso, ser como Dios. Y no es algo que Satanás no había experimentado que funcionara, le funcionó a él muy bien. Él quiso ser como Dios. Y eso sigue siendo la misma condición de pecado del hombre. Poner a Dios fuera del lugar que le merece, fuera del trono, fuera del señorío de todo el universo, y que deberíamos nosotros de entender como seres humanos que Él es el dueño y Él es el que legisla y a Él es el que le deberíamos de obedecer y hacerle caso en todo. Se quitó del centro Dios. Y lo terrible y la evidencia de eso es que se puso a Adán en el centro, en el trono. ¿Qué le preocupó a Adán? Yo tuve miedo porque yo estaba desnudo y yo decidí esconderme. El hombre no le responde a las preguntas que Dios hace porque ya no considera a Dios como una autoridad. Y ahora, ¿qué es lo que sucedió? Fíjate qué interesante. Ahora tiene miedo por estar desnudo. En unos versículos anteriores, al final del capítulo 2, ¿qué dice? Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ahora la vergüenza trae miedo porque se sabe culpable. Y esa condición ahora se hace evidente en que el centro soy yo, lo que importa soy yo, se quita el centro a Dios. ¿Y qué es lo que dice Adán cuando Dios le presenta a Eva? Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Admiración. Y ahora, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Centrado en mí, pero esa admiración se convierte en acusación. Yo no soy el responsable. No me eches la culpa a mí. Ella me hizo comer. Y por cierto, tú me la diste compañera. Se quita del centro a Dios y no hay otra más que ponerse el centro a uno mismo. Cuando nosotros vemos esa búsqueda de aceptación, de reconocimiento del mundo, de estar alineado con el mundo, es la evidencia que dice Pablo aquí, es la evidencia de que los importantes ahora somos nosotros. Eso es lo terrible, la caída fue profunda, no fue un tropiezo, cambió todo. Y sigue diciendo Pablo ahí en Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que ahora él es el que impone. Es una total insensibilidad al peligro de la maldad, al engaño satánico, y no hay cómo resistirla. Por eso en Romanos 3:11, regresamos ahí nuevamente, vamos a ir rápidamente. Romanos 3:11 nos hace una descripción de esta condición caída. Alguien le llama la corrupción, R.C. Sproul le llama corrupción radical. Como esa condición, esa hamartía, se hace evidente en lo que hacemos, pero buscamos autoengañarnos. Vamos a verlo. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ah, caray, espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no hay quien entienda? Yo sí entiendo. He escuchado a cristianos que decían, yo antes de Cristo yo buscaba de Dios.
Narraciones de ese tipo. No, yo es que antes sí, yo tenía una necesidad de Dios. A ver, aquí dice, no hay quien entienda. La realidad es que no entendíamos. Oye, yo sí estaba buscando a Dios hasta que lo encontré aquí en el cristianismo. No es cierto. Tú estabas buscando una solución para ti mismo, no estabas buscando a Dios. Porque si nosotros hubiéramos buscado a Dios, nos hubiera interesado lo que Dios, la descripción del mismo, de quién es el mismo. Y estábamos imposibilitados de entender eso. Y nuevamente dice aquí Pablo, nuevamente nos coloca en la condición, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, es decir, no podíamos hacer absolutamente nada al respecto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otra vez, a ver, espérame tantito, espérame, párale a tu tren, Pablo. ¿Cómo que no hay quien haga lo bueno? Si hay personas que hacen lo bueno, ¿cómo que no? Hay personas que dan a los pobres. Hay personas que hacen buenas obras. ¿Cómo podés afirmar eso? Y no son cristianos. Es más, hay unos que hasta ateos dicen que no creen que exista Dios. Entonces, ¿cómo no hay quien haga lo bueno? La pregunta ¿es realmente bueno? ¿Es realmente bueno cuando nosotros estamos en el centro, cuando lo hacemos con motivaciones que no es glorificar a Dios? ¿Es realmente bueno si nosotros no lo hacemos por obediencia a Dios, sino para satisfacernos a nosotros mismos? Porque esa es la motivación de un hombre. Pobrecitos, mira, ya no quiero sentirme mal, yo voy a dar y me complazco a mí mismo. Eso no es bueno. Y afirma lo que Pablo dice. No hay alguien, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engaña, porque la abundancia del corazón habla la boca, y el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y es tan engañoso que nos engañamos a nosotros mismos. Por eso necesitamos de Dios y necesitamos de su palabra para ver la realidad, para ver la verdad. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Espérame tantito otra vez. Párale, pastor. Yo nunca he matado a nadie. Bueno, bendito el Señor que nos da su palabra y que nos pone aclaraciones tan precisas en ese famoso sermón del monte, en donde nos dice, tú que no te consideras adúltero, ok, tú ya has codiciado a una mujer en tu corazón, ya eres adúltero. Ok, tú no piensas que tú no has matado a nadie, nunca has ni siquiera, ni a una gallina has matado. Bueno, matar una cucaracha te cuesta trabajo y ya te sientes que mueres muy santo, ¿no? No, espérame tantito, si en un pensamiento has deseado que alguien ya no esté aquí en la tierra, tú le has dicho fato a tu hermano, tú ya eres culpable de asesinato. Quebranto y desventura hay en sus caminos, eso es muy evidente, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo? Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí está. Puedes hacer muchas cosas y hay tantas evidencias de eso. Basta con que te des una asomada, hay una red social, niños hipersexualizados, adolescentes abandonados, padres autocomplacidos, una sociedad totalmente corrupta. La evidencia, el hombre no puede hacer nada por sí mismo, está esclavizado al pecado y la evidencia de eso es esta realidad. No hay quien haga lo bueno, hay justo ni a uno, pero nos engañamos. Hay una filosofía que está totalmente en boga, famosa llamada el humanismo, metida hasta las entrañas de la educación, hasta las entrañas en la filosofía de todos los medios de comunicación, hasta las entrañas en todo lo que representa algo que es aceptado hasta políticamente, en donde nos hacen pensar que el hombre es bueno, cuando la Biblia dice que no es así. La verdad divina dice, no es cierto, nos engañamos. Y esto es lo que demuestra nuestra falta de temor de Dios. Efesios 2:3 sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, una esclavitud total al pecado. En Génesis 3 se perdió la libertad preciosa de comunión con Dios. Versículo 8 de Génesis 3 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, o sea, lo que habitualmente sucedía. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Te das cuenta cómo la gente te dice, sí, yo sí creo en Dios, pero bueno, pues yo a mi manera?
a lo que yo quiero definir de Dios. Esa es la demostración de esa culpa, de ese miedo, de esa vergüenza en la que prefiero no al Dios que me va a juzgar, al Dios que evidentemente le he fallado y que quiero negar totalmente, eso no quiero ni mirarlo. Eso es exactamente, ¿verdad? Lo que ahora, ¿verdad? Es un ejercicio del pecado que domina en nosotros y que no existe un solo remedio en nosotros mismos para eso. En Juan capítulo 6:44, Jesús nuevamente lo vuelve a afirmar de esta manera. La incapacidad total que tenemos los seres humanos para resolver esa condición. No hay absolutamente nada, como vimos en Romanos 8, no podemos por nosotros mismos. Si Dios no interviene, es imposible, esa es la condición, la caída es profunda, terrible, nos incapacita, nos hace totalmente sin poder lograr hacer algo y contribuir algo a la restauración de esa relación. Y aquí está literalmente, Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí. O sea, esto es contundente. Nadie, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, no hay oportunidad de que alguien pueda venir al Señor. Yo no vine al Señor, es que yo cuando fui a la iglesia, entonces yo no, o sea, quítate esa idea, no es cierto, estabas incapacitado. Nadie puede venir a mí. Es el Padre el que lo atrae. Y ve el versículo 65 mío de Juan 6, sigue siendo contundente. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Sí, estas palabras son contundentes. No vamos a hacer la exégesis, desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, ya se nos acabó el tiempo de estos versículos, pero mírenlo, el uso de estas palabras, vean el uso de las palabras, el formato, la gramática es una condición necesaria que solo el Padre nos puede hacer venir a Él. Nuestra condición era imposible. Si Dios literalmente, esta palabra en Santiago y en los libros de los Hechos, se dice, se traduce como arrastrar. Hemos perdido el acceso a la única y suficiente fuente de bondad y misericordia. Esa es la caída. La Nueva Traducción Viviente traduce Efesios 2:3 como siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces el hombre caído no puede apreciar la bondad divina ni la gloria de Dios. Estamos destituidos de eso. No hay capacidad. Romanos capítulo 11, versículo 7, ¿qué dice? Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, los demás fueron endurecidos. ¿Te das cuenta? No es la manera, no, el hombre no puede hacerlo, nadie puede hacerlo. Si Dios no lo hace, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente de aquí Romanos 11:9, que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Y termina el versículo 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Todo es confusión, es unas contradicciones disfrazadas de una seguridad mundana. Así ve el hombre, y los cristianos no debemos de continuar en esa condición. Dice, termina el versículo 3 de Efesios 2. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un cadáver no puede relacionarse. Dios no reacciona contra su propia naturaleza. Es decir, Dios no va a decir, sí, no hay problema, soy santo, pero por ti lo voy a dejar de ser. Voy a tener una relación contigo a pesar de que tú no lo seas. ¿No? El Evangelio nos expresa que Dios soluciona eso haciendo pecado a Cristo para que nosotros fuéramos hechos justicia. Estamos imposibilitados. La caída es totalmente una imposibilidad.
El problema grave es que se ha desarrollado doctrinas pseudo-cristianas que no están basadas en lo que la Biblia explica y que siguen todavía poniendo al hombre en el centro. Por eso lo llamamos antropocéntrica. Es que yo quiero entenderlo, es que yo tengo que contribuir, es que yo, ¿cómo puede ser? No, es que eso iría en contra del, no lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Ahí se los dejo para la siguiente ocasión, pero es que entonces, ¿cómo, verdad? El libre albedrío, ¿qué? ¿Ofenderíamos el libre albedrío? Bueno, pues preferiría ofender el libre albedrío que lo que la Biblia enseña, ¿verdad? O yo tengo que restablecer una definición del libre albedrío si mi problema es ese. Pero yo no puedo cambiar lo que la exégesis de la escritura nos dice, lo que la Biblia habla, eso es exégesis, lo que la Biblia habla de esta condición. Si nosotros vemos la justicia a partir de nosotros mismos, no entenderemos por qué reacciona Dios con ira y con justicia absoluta. Y jamás, eso es lo más terrible, podremos entender verdaderamente la gracia de Dios. La única forma de realmente entender la gracia divina es al reconocer la profundidad de la caída, de la afectación del pecado en el hombre. Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias te damos porque tu palabra nos da una explicación clara de lo grave del pecado y de por qué tú, Señor, tuviste que enviar a tu Hijo Jesucristo. Señor, a veces vemos las cosas